Buenos días y bienvenidas a este webinar. Como sabéis, en el mes de noviembre estamos celebrando un ciclo sobre oportunidades de financiación para entidades locales con qué oportunidades nos brinda la financiación europea, ¿no? Y para eso, durante este mes, hemos organizado 4 webinars. El primero fue el miércoles pasado, en el que participó Fomento de San Sebastián, y hoy contamos con la participación de Barcelona Activa. Y nos va a presentar su experiencia Cristina Gil, que es la directora de Proyectos Europeos y Relaciones Institucionales en Barcelona Activa. Barcelona Activa es una agencia, bueno, todas la conocéis, con mucha experiencia, al igual que el resto de entidades que van a presentar este mes, ¿no? En la semana que viene contaremos con el Ayuntamiento de Gijón y por último terminaremos con el Ayuntamiento de Vitoria. Yo creo que es muy buena oportunidad para conocer no solo qué programas les sirven para financiarse, sino un poco las claves para poder aprovechar mejor esa financiación. Así que, bueno, pues encantadas de tener aquí a Cristina Gil. Y Cristina, cuando quieras, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Me oís bien? Sí, se te oye muy ¿Sí? bien. Vale, perfecto. Es que hemos bajado el volumen porque de repente sonaba una música que teníais de fondo y teníamos aquí a toda la planta de Barcelona Activa preguntando qué pasaba, ¿no? Así es que nada, bueno, encantada de estar aquí y de compartir con todos vosotros estos momentos de conocimiento compartido. Y en este caso nuestra experiencia para acceder a los fondos europeos. Voy a compartir la presentación, perdonad, que es que con el Zoom no tengo mucha práctica, pero espero. Eh, Sí, se está compartiendo, ¿eh? Bueno, todavía no se ve. Ahora sí. Está en modo pantalla. Todavía no. ¿Eh? ¿Y ahora sí? Ahora sí. Sí, Ahora sí. sí, perfecto. Pues bueno, como decía Eli, mi nombre es Cristina Gil, soy directora de Proyectos Europeos y Relaciones Institucionales en Barcelona Activa. Y nos habíamos marcado como objetivo para esta sesión, pues compartir nuestra experiencia de acceso a los fondos europeos, no tanto como los fondos como elemento, podríamos decir, instrumental para exclusivamente la financiación de las inversiones y la actividad de la agencia, sino más allá de este objetivo de captación de recursos. Para nosotros, la participación en fondos europeos y en determinados programas europeos, como ahora veremos, tiene esta dimensión, esta capacidad, ¿no?, de proyección y de posicionamiento de la agencia y de promover el contacto con otras entidades, con otras ciudades, con otros territorios para intercambiar conocimiento y para innovar también en nuestras políticas públicas. Un poco el esquema de lo que vamos a presentar, en principio haremos referencia a nuestro marco estratégico, que como no podía ser de otra forma, es el que nos marca las prioridades y nos guía hacia qué tipo de fondos y qué tipo de proyectos vamos a buscar cada 4 años, sobre todo cuando tenemos pues, bueno, nuevos marcos estratégicos y nuevas prioridades, y siempre evidentemente en el marco de la financiación plurianual de la Unión Europea, que como sabéis, pues cambia cada 7 años, ¿no? En este mismo punto también abordaremos un poco cuál es nuestra operativa interna, ¿vale? Para compartir con vosotros cómo nosotros nos organizamos y cómo trabajamos desde la identificación de determinadas convocatorias hasta la presentación de candidaturas. Por el otro lado, abordaremos también qué tipo de proyectos europeos son los que nosotros pues, hemos participado, en los que hemos participado más, para compartir la experiencia y también con qué mecanismos de participación, cuáles son nuestras prioridades para la identificación de socios o para adherirnos a determinados consorcios, y pondremos 3 ejemplos prácticos de proyectos donde veréis, donde se expone, yo diría que bastante
bastante bien cómo el objetivo no es precisamente la financiación de la actividad, ¿no? Porque hemos entrado en proyectos que realmente nos aportaban muy poca financiación o muy poco recurso económico. Y por último, pues nos gustaría, bueno, compartir con vosotros, con vosotras también, pues algunos resultados, algunos aprendizajes y retos que consideramos que tenemos en esta tipología de programas europeos. Para empezar, bueno, nuestro marco estratégico, como sabéis y comentaba Eli, Barcelona Activa es la agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de Barcelona. Nuestra misión es generar empleo de calidad, apoyar el emprendimiento, la competitividad de las empresas y trabajar para una diversificación también de la economía de la ciudad, con un enfoque de desarrollo económico inclusivo, equitativo y justo para todos los ciudadanos y las ciudadanas. Esta es la misión de Barcelona Activa y estas 10 líneas prioritarias son las líneas que marcan nuestro plan de acción durante estos 4 años, evidentemente siempre en el marco de lo que es el plan de actividad municipal, ¿no? El plan de acción municipal. Como veréis, algunas de estas prioridades tienen un carácter más interno, como por ejemplo el trabajo con datos o el conseguir un entorno profesional ideal para el desarrollo de las personas, pero bueno, básicamente vienen a marcar lo que es el plan de acción de Barcelona Activa, ¿no? El trabajar para una diversificación, como decía, del tejido productivo, un empleo de calidad, fomentar el ecosistema emprendedor. Y un elemento importante para nosotros, sobre todo, que hemos puesto énfasis en este periodo, que es la promoción de la igualdad de género y la colaboración público-privada. Estamos desarrollando bastantes proyectos con este eje de colaboración público-privada en la ciudad. Como comentaba, yo en esta presentación nos vamos a enfocar más en cuál es nuestra estrategia para participar en nuestros programas europeos que están enfocados a la cooperación y a la innovación, los programas competitivos, los centralizados desde Bruselas, no tanto los fondos estructurales y de inversión, que como podéis imaginar, pues también forman parte de nuestra vida, pero con una lógica pues mucho más enfocada a lo que es exclusivamente la financiación de la inversión y de la actividad de Barcelona Activa. En estos momentos, Barcelona Activa no estamos siendo financiados a través de FEDER, también esto lo hago como preámbulo, ¿vale? En el periodo 2014-2020 fuimos una entidad ejecutora, altamente ejecutora de fondos FEDER, a través de un convenio que estableció el Ayuntamiento con la Generalitat, que es el organismo intermedio que dispone del programa operativo Cataluña. Y implementamos pues, diferentes proyectos con presupuesto bastante alto. No es el caso en estos momentos, no estamos financiados por FEDER. El acceso al Fondo Social Europeo lo estamos vehiculando sobre todo a través del organismo de empleo de la Generalitat. Y sí que colateralmente, digo colateralmente porque ha sido bastante residual nuestro acceso a fondos Next Generation, no así por parte del Ayuntamiento de Barcelona, que en estos momentos pues bueno, tiene aprobados más de 30 proyectos y un grueso de presupuesto bastante importante, ¿de acuerdo? Pero el enfoque de nuestra presentación hoy queríamos, o por nuestra parte, queríamos compartir con vosotros nuestra experiencia y nuestros objetivos estratégicos al trabajar con estos programas más enfocados a la cooperación, al intercambio de experiencias y de conocimiento con otras entidades y con otras ciudades europeas, sobre todo. Esta me vais a disculpar, que es la única slide interna que tenemos aquí, por tanto las descripciones están aquí en catalán, pero básicamente esto es podríamos decir, el mapeado que nosotros cada 4 años y cada 7 años, evidentemente, ¿no? Depende del marco financiero plurianual, identificamos todos aquellos programas que en función de estas líneas prioritarias de la agencia, aquellos programas que a priori van a ser programas en el marco de los cuales se van a publicar convocatorias de potencial interés, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Y para ello tenemos todos los programas más sectoriales, desde el Horizon Europe, Digital Europe, Mercado Único, Erasmus, que en este periodo ha multiplicado muchísimo su presupuesto, es decir, nosotros analizamos un poco cuáles son todos aquellos programas y también el presupuesto de cada uno de ellos para valorar un poco la potencialidad, podríamos decir. Y
y la cooperación territorial, todos los programas que básicamente están financiados con FEDER, pero que son de cooperación territorial, son también programas que, como veremos, son de los que más asiduamente Barcelona Activa ha participado. Los estructurales, como os decía, los vamos a dejar fuera de esta presentación y de este enfoque. A mí me gustaría compartir también con vosotros un poco lo que es nuestra operativa interna de trabajo en el momento en que tenemos unas líneas prioritarias, tenemos unos programas europeos que son el marco de lo que puede ser nuestra actuación a la hora de identificar proyectos, convocatorias o incluso consorcios donde adherirnos. Cómo trabajamos un poco desde la identificación hasta la candidatura. Nosotros, para que quede claro, somos un pequeño departamento, una pequeña unidad. Lo digo porque a veces también te preguntan, bueno, ¿cómo estáis organizados y cómo trabajáis, ¿no? Este tema, nosotros somos un pequeño departamento que trabaja de manera transversal para toda la organización de Barcelona Activa. Nosotras no generamos nuevos proyectos. Nosotras decimos que generamos oportunidades para que los proyectos o las ideas, las actividades, todo aquello que Barcelona Activa ya está pensando o está desarrollando, se pueda reforzar, se pueda multiplicar, pueda acceder a nuevo conocimiento, permita desarrollar, por ejemplo, como veremos, testeos, programas pilotos, que nos permiten, pues, afianzar, podríamos decir, muchos de los proyectos o de las ideas con las que estamos trabajando. Esto sí, somos una unidad pequeña, pero disponemos de una contratación externa, de un soporte externo por parte de una consultora a través de una bolsa de horas que nos permite, a ver, perdonad, ¿vais oyendo un ruido como si entraran mensajes o lo oigo solo yo? No, yo no digo por lo menos. Vale, perfecto, pues si la molestia es solo para mí, ya está, ok, ningún Ah, problema. Es que en teoría en estos momentos estaría en clase de inglés y entonces me está entrando ah, todo el chat de la clase, disculpad. Bueno, entonces nosotros trabajamos con este apoyo externo, sobre todo para todo lo que es la gestión de la información, la identificación de todas aquellas convocatorias de susceptible interés para Barcelona Activa, alineadas evidentemente con las líneas estratégicas que compartimos con este apoyo, con esta consultora y ya con un primer filtro de elegibilidad, ¿de acuerdo? Es decir, ya la información que nos pasan deben ser convocatorias en las que Barcelona Activa, por su forma jurídica y como agencia de desarrollo local, sea elegible. Esto, que parece una obviedad, pues alguna vez en algún tipo de convocatoria hemos tenido que hacer un double check o incluso el tema de la elegibilidad y el tema de que no seamos gobierno local propiamente, sino una agencia de desarrollo local con una forma jurídica diferente, y en algún momento nos ha acarreado alguna dificultad. Nosotros, en base a esta información, lo que hacemos es aplicar también otro filtro destinado a valorar internamente como departamento, pues la tipología, por ejemplo, de actividades financiables que nos permite la convocatoria. Y valoramos y acabamos de perfilar lo que podría ser la oportunidad para Barcelona Activa, valorando también el calendario, por supuesto, el consorcio, tanto la tipología de consorcio que la convocatoria te pide organizar, ¿no? Como si es una petición, podríamos decir, de un consorcio que ya se está configurando, pues valorando evidentemente la calidad de este consorcio y el presupuesto también, aunque no sea el principal objetivo, evidentemente también es un factor que tenemos en cuenta a veces. Hasta aquí podríamos decir que aplicamos unos filtros como departamento interno y a partir de aquí compartimos ya con las unidades de negocio de Barcelona Activa podríamos decir, una propuesta, lo que nosotros le decimos una propuesta de oportunidad. Y con las direcciones internas de Barcelona Activa, con las direcciones de negocio, perfilamos esta oportunidad en función de muchos factores, entre los cuales, muy importante, al menos en nuestro caso, nos sucede la capacidad que tienen los departamentos o que puedan tener los departamentos de ejecución del proyecto. Esto nosotras en Barcelona Activa no acostumbramos a contratar recursos extra para la implementación de proyectos europeos y, por tanto,
podríamos decir que supone a priori una carga, podríamos decirlo de alguna forma, extra que los departamentos deben tener capacidad de asumir. Por tanto, aquí hay toda una fase de contraste con los departamentos de negocio de Barcelona Activa para perfilar incluso pues, el rol que podría tener Barcelona Activa en un proyecto, el grado de implicación. Todo esto lo perfilamos conjuntamente, lo trabajamos con las direcciones de negocio de Barcelona Activa. Y finalmente, con una propuesta ya más perfilada, trabajamos ya lo que sería la viabilidad de participar o de iniciar una propuesta de proyecto con una validación final que pasa por un comité de dirección y presentamos la candidatura. ¿De acuerdo? Esto es un poco nuestro mecanismo, nuestra operativa de trabajo. Como unidad, como os decía, que no somos generadoras propiamente de proyectos, sino que pretendemos que estos recursos europeos permitan de manera estratégica reforzar las capacidades de Barcelona Activa para desarrollar pues, mejores programas, mejores productos y mejores iniciativas para la ciudadanía. Para nosotras, el valor estratégico que debe tener la participación en estos proyectos europeos, en estos fondos europeos, pasa por, deben ser proyectos que nos permitan una cierta experimentación, una cierta innovación, la incorporación al intercambio de buenas prácticas. Y aquí veremos que en más de un proyecto hemos priorizado o hemos puesto en valor la realización de testeos y de pilotos ante iniciativas que ya de alguna forma queríamos desarrollar, ver la posibilidad que el proyecto europeo nos permita hacer una prueba, ¿no? Nos permite hacer un programa piloto, un testeo que después pueda afianzarse en la organización, en Barcelona Activa, como un servicio recurrente, como un programa ya consolidado, ¿no? Para nosotros también es importante y tenemos en cuenta que refuerce la estrategia de conexión, la estrategia corporativa y de conexión con el ecosistema, incluso con el ecosistema local. De hecho, muchas veces priorizamos si las propuestas de adhesión a un consorcio vienen por parte de alguna universidad o de algún agente del ecosistema local, porque también nos permite un poco con aquella línea que os comentaba al principio, ¿no? De voluntad de colaboración público-privada, pues también de trabajar en esta línea con el resto del ecosistema económico y social de la ciudad y en algunos casos pues reforzarlo o afianzarlo gracias a un proyecto europeo. Nos permite también y priorizamos el seguimiento de prioridades y estrategias europeas. Por ejemplo, como os comentaré después al final, hemos presentado ahora una propuesta para liderar un proyecto. Veréis que como líderes, bueno, no hemos tenido mucho éxito. En presentación de proyectos europeos porque nos han tumbado más de uno y porque también por carga administrativa y de trabajo hemos priorizado participar como socios. Pero ahora tenemos una propuesta para liderar un proyecto Erasmus en el que hemos tenido que firmar el pacto de competencias que la Unión Europea ha puesto en marcha, el Pact of Skills. Sinceramente, nosotros desconocíamos que había esta estrategia por parte de la Comisión Europea, que había toda este movimiento o este Pact of Skills que se estructura a través de diferentes sectores para fomentar que el sector público y el sector privado trabaje conjuntamente en la mejora de las competencias profesionales, en el reskilling y en el upskilling de las personas. Lo desconocíamos y realmente a través de una convocatoria europea que hemos acabado presentando como líderes, pues nos hemos sumado a este Pact of Skill y hemos descubierto pues, que hay aquí toda una línea de trabajo y de conocimiento interesante sobre el que no teníamos noticia. ¿Vale? Estos proyectos, estos programas nos deben aportar y priorizamos que nos aporten cierto posicionamiento y proyección exterior y por tanto también esto es un criterio a la hora de seleccionar o a la hora de adherirnos a un consorcio en función del perfil y de la tipología de socios que estén en él. Y por último, evidentemente, no deja de suponer una fuente de financiación, podríamos decir, complementaria, pero como veréis en los casos prácticos, este podríamos decir que es el último punto que priorizamos, ¿no?
En estos últimos 10 años, como podéis ver, pues no son tantos los proyectos a los que hemos ido. Filtramos muchísimo y tenemos que seleccionar muchísimo y trabajamos de manera, yo diría, un poco o bastante quirúrgica, ¿no? Muchas veces nos han felicitado por esta manera tan, bueno, ah, de tanta selección en la que trabajamos, pero también es verdad que, como veremos luego cuando hablemos de retos y tal, es de que bueno, los proyectos europeos efectivamente suponen un trabajo extra para la organización y tenemos que ser bastante pulcras a la hora de seleccionar y a la hora de incorporar nuevas actividades, podríamos decir, en la agencia, ¿no? Hemos trabajado estos últimos 10 años pues con más de bueno, con 30 países, con más de 100 entidades, con un presupuesto, pues bueno, como veis, muy humilde, ¿no? Porque en 10 años pues, hemos tenido un presupuesto y una financiación de 1 millón de euros, que esto es poquito, con programas que suponen una cofinanciación que va entre el 70 y el 100%. En este cuadro están los programas a los cuales nos hemos presentado. Como podéis ver, bueno, el nombre de los proyectos no es muy indicativo, por eso hemos puesto un poco el ámbito. Veis que en todos los que hemos trabajado estos 10 años hemos estado como socio. Como os decía, nos han tumbado a más de un proyecto que queríamos ir como líderes. Y bueno, no solo tumbados, sino que en alguna ocasión hemos tenido alguna mala experiencia por parte de la Comisión Europea, que ha cancelado una convocatoria después de habernos presentado y de estar esperando la resolución. Es decir, que hemos tenido un poco de todo. Pero bueno, programas europeos, como podéis ver, hemos participado mucho en los de cooperación territorial, el Interreg-Med, como os podéis imaginar, formamos parte del área mediterránea. El URBAC, que es un programa que yo personalmente recomendaría como programa para intercambio de experiencias y para compartir para aquellas entidades pues con no mucha experiencia, podríamos decir, en programas europeos. Para nosotros creemos que es una buena puerta de entrada al programa URBAC, porque aparte permite crear también redes de conocimiento, de transferencia de conocimiento, y convocan realmente convocatorias para esta transferencia de conocimiento a partir de unas buenas prácticas que ellos seleccionen y a los cuales tienes que aplicar también. Creemos que es un programa que es válido en este sentido. Y últimamente, y como os decía, en aquel mapeado inicial que he compartido, claro, la alineación estratégica que os comentaba, nosotras, esta diversificación de la economía que os comentaba, pues ha hecho que Barcelona en estos últimos años haya priorizado o haya impulsado una estrategia importante para fomentar la economía azul. Por lo tanto, los fondos marítimos y de pesca, que nunca habían sido unos fondos o un programa a los cuales nosotras hubiéramos tenido en el radar, han pasado a estar en nuestro radar. Y en estos momentos acabamos de cerrar un proyecto, este Green Marine, del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, que, como os decía, pues no es un fondo que nosotras habitualmente hubiéramos tenido en nuestro radar, pero precisamente porque entre nuestras prioridades está el impulso del sector económico de la economía azul, pues lo hemos incorporado y hemos entrado en un proyecto muy estratégico y que es de los que os quería comentar como ejemplo práctico. Veréis que básicamente, o que en muchos de ellos, el objetivo de participación está en línea a lo que os comentaba, a poder participar o poder generar estos testeos, estos programas piloto y reforzar nuestra estrategia corporativa y vinculación con el ecosistema. Tres casos prácticos que quería compartir con vosotras de proyectos muy diferentes en los que hemos participado. Un URBAC, ¿vale? Un proyecto URBAC que iba dirigido a compartir conocimientos sobre políticas de género en el desarrollo de las políticas públicas. Nosotros aquí, a diferencia de otras ciudades pues, que participaron con políticas públicas pues, en el ámbito de la movilidad o del urbanismo, nosotros participamos en el ámbito de la promoción económica, por supuesto, y con un programa que tenemos específicamente destinado a fomentar el emprendimiento, la profesionalización de mujeres, que se llama Programa Lidera. Entonces, ¿qué aprovechamos en este programa? Un poco con esta voluntad, como os decía,
de que los fondos europeos y los programas europeos nos generen esta sinergia, ¿no? Nos refuercen nuestra actividad. Pues aquí aprovechamos que los URBAC te obligan, entre comillas, a configurar unos grupos de acción local con el ecosistema de la ciudad, del territorio. Y precisamente con este programa Lidera, con este programa de fomento de las vocaciones, de la profesionalización y del emprendimiento por parte de mujeres, nosotras queríamos reforzar nuestra capacidad de conexión con el ecosistema. De manera que aprovechamos este requerimiento del programa URBAC para trabajar mejor en este programa nuestra conexión con el ecosistema local. Es decir, que un requerimiento del programa europeo, del proyecto, fue una oportunidad para nosotras para mejorar este programa Lidera, que como veréis, pues bueno, tuvo un presupuesto muy discreto. En nuestro caso, bueno, de 86.000 euros, ¿no? De presupuesto por Barcelona Activa con un 70% de cofinanciación. El siguiente proyecto o ejemplo que quería compartir con vosotras era precisamente este nuevo fondo marítimo y de pesca al que nosotras nunca habíamos mirado y que nos ha permitido desarrollar un proyecto enfocado a la promoción, ¿no? De lo que es el transporte marítimo sostenible, con un presupuesto más que reducido o limitado, como podéis ver. Pero ¿qué valoramos aquí? Valoramos que precisamente estamos impulsando una estrategia de economía azul en Barcelona. Valoramos que este era un proyecto liderado por una entidad internacional que se ha afincado en Barcelona, que es el World Ocean Council. Valoramos todo el ingente, como podéis ver, ecosistema que nos permitía de conexión participar en este proyecto, ecosistema local, Puerto de Barcelona, ¿vale? Y ecosistema del Mediterráneo, porque había muchas entidades de otras ciudades del Mediterráneo con la cual podíamos intercambiar conocimiento. Y aquí lo que hicimos es, bueno, comprometernos a un par de acciones muy puntuales, ¿de acuerdo? Es decir, nosotras siempre nos gustan los proyectos asegurar muchísimo qué actuaciones vamos a desarrollar como Barcelona Activa, porque evidentemente esto va vinculado al presupuesto que vamos a tener, pero para tener muy claro cuál va a ser nuestra actividad en el proyecto. Pensamos que esto es un elemento también muy clave tener en cuenta para evitar luego malos entendidos o cuestiones que queden en un ámbito como muy difuso, ¿no? Aquí lo que sí que os tengo que confesar es que nos pilló la guerra, Israel, y aquí había socios israelitas. Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona rompió relaciones con Israel, como sabéis, y por tanto, como estábamos finalizando el proyecto, la cosa no fue a más y hemos podido cerrarlo, lo acabamos de cerrar este proyecto, pero bueno, en el último evento no tuvimos participación y una de las cosas que os quería comentar es que este es un proyecto que aparte que nos ha permitido esta conexión con el ecosistema y este intercambio de conocimiento, ha generado nuevas oportunidades futuras para la ciudad y para otros socios de trabajar en un nuevo centro de excelencia, y vamos a ver esta continuidad, cómo se puede, bueno, concretar, puesto que hay los partners de Israel y esto nos genera, pues, bueno, estas dificultades, evidentemente. Y por último, este otro ejemplo práctico que quería compartir con vosotros para que vierais, pues bueno, una diversidad de tipología, podríamos decir, de proyectos. Este es un proyecto que se financió a través del European Bauhaus. Y así veis el presupuesto vais a pensar, pero bueno, ¿cómo puede ser que Barcelona Activa participe en un proyecto por 5.000 euros, ¿no? Pues bueno, participamos en este proyecto porque era un proyecto que se iba de innovación social prácticamente, en el que iba a participar una escuela que estaba vinculado también con la economía azul. Esto es un poco casualidad, pero bueno. ¿Y aquí qué valoramos? Pues resulta que nuestra estrategia de economía azul para la ciudad de Barcelona tiene una pata o tiene un vector que es de conexión con la ciudadanía. Y nuestra dirección de sectores estratégicos lo que valoró con nosotras es de decir, mira, a través de un proyecto en el cual se va a incorporar una escuela de un barrio de Barcelona para trabajar la construcción de un barco de madera que luego va a ser navegable, etcétera, etcétera. Esto nos va a dar una oportunidad también como de conexión con la sociedad civil, que en el marco de nuestra estrategia de promoción de la economía azul es muy positiva.
Por lo tanto, aquí el presupuesto era lo de menos, hubiéramos entrado seguramente sin tener ni financiación, pero nos interesaba muchísimo esta experiencia de trabajo con una escuela también para sensibilizar respecto a la importancia de la economía azul e incorporando evidentemente elementos de sostenibilidad en todo este discurso. Así es que bueno, o sea, aquí hemos tenido el primer proyecto de Gendered Landscape, de políticas públicas fomentando la igualdad de género, incluso llegó a tener su contra en La Vanguardia de Barcelona. Aquí veis, la foto que veis a la izquierda es de la experta del programa URBAC. Una cosa que quiero señalar del programa URBAC, que antes he comentado que nos parecía una buena entrada para aquellas entidades que quizás no tienen tanta experiencia en proyectos europeos, aparte hay un valor añadido para nosotras, y es que en los programas URBAC hay siempre un experto, y este experto muchas veces realmente te aporta conocimiento. En este caso, esta persona es una experta en políticas de género aplicado a la ciudad, y bueno, conseguimos una entrevista en la Contra de La Vanguardia donde nos referenció, es decir, esta entrevista era sobre su perfil profesional, sobre su experiencia y cómo las políticas de género se aplican en las ciudades, pero mencionó a Barcelona Activa, mencionó el programa Lidera, que era a partir del cual entramos en el URBA que os comentaba. El Center of Excellence on Green Shipping sería un resultado para nosotras. Es súper importante y muy ejemplificador que un proyecto europeo dé un resultado, permita esta continuidad de la red o de parte de la red que se ha generado en el proyecto. Y aquí hay un output clarísimo que es la posibilidad de iniciar este nuevo centro de excelencia en lo que sería transporte marítimo sostenible, Green Shipping. Aquí vamos a ver, como os he comentado, porque tenemos esta dificultad operativa al contar en estos momentos con socios de Israel, y por tanto, bueno, vamos a ver qué pasa con la continuidad de este proyecto, o con la puesta en marcha, mejor dicho, de este proyecto. Y estas son imágenes del día en que la embarcación que estos chicos y chicas habían construido de madera en el marco del proyecto europeo, pues la botaron y la hicieron navegar en la playa de Barcelona, y tuvo mucha repercusión en medios. Es decir, que muchas veces hay proyectos que, bien seleccionados, te pueden dar también puedes tener también una difusión, perdona, una difusión importante, sin que tengas un presupuesto realmente demasiado alto. Un poco lo he comentado ya por encima, pero para compartir con vosotros lo que podrían ser en los mecanismos de participación, criterios clave que nosotros tenemos en la búsqueda o en la selección de socios a la hora de aprobar la participación en un consorcio. Valoramos la alineación estratégica, evidentemente, con nuestras prioridades por parte de los diferentes socios, o si tenemos que configurar nosotros un consorcio como líderes. La complementariedad, la solvencia financiera e institucional. Aquí me gustaría, luego lo retomaré al final de la presentación, pero esto que parece obvio, aquí hay un tema importante: garantizar que las entidades cuentan con el respaldo político y técnico para asumir los compromisos del proyecto. Nosotros nos encontramos que, estando a las puertas de presentar un proyecto, un Interreg Europe, una de las entidades de Ámsterdam, aparte, o sea, una entidad potente, no tenía la validación final para participar en el proyecto, y a pocos días del deadline nos dejó colgados, con lo cual ellos representaban aparte una zona territorial que era obligatoria en la participación del proyecto, y en una semana no tuvimos oportunidad de reacción, no tuvimos capacidad de reacción. Por lo cual, aquí siempre recomendamos que, si hay territorios o tipología de partners que son críticos, que son un requerimiento esencial por parte de la convocatoria, es bueno tener plan B e incluso plan C por si pasa algo. O sea, todo el calendario de conformación de un consorcio es un tema muy crítico, que si alguien va como líder de un proyecto europeo hay que trabajar con mucho esmero y con tiempo. Realmente el calendario es súper importante, y ser capaces también por nuestra parte, esto es nuestra experiencia, que evidentemente
dejo abierta vuestros comentarios y sugerencias, ¿eh? Pero también nosotras consideramos que un buen consorcio es clave, que no es bueno adherirse o generar un consorcio que no sea de una calidad suficiente como para justificar estar ahí 3 años o 4, que a veces duran los proyectos, y que a veces si esta calidad del consorcio no se está garantizando o el consorcio no está tomando una vía que debería ser la que tú esperas, es mejor abortar la operación. Nosotros lo hemos hecho alguna vez. ¿Mm? Y evidentemente también valoramos en los socios pues su impacto territorial, sectorial, su conexión con el ecosistema. Y siempre intentamos que en los proyectos garantizar que haya algún socio que tenga esta capacidad de difusión y de comunicación. Por ejemplo, las redes lo tienen. Entonces, para nosotros, el que alguna red sea parte del consorcio es un elemento a favor, porque en muchas ocasiones es un elemento, una estrategia que garantiza una buena comunicación, una buena difusión del proyecto. Nuestros mecanismos de identificación de socios o de consorcios, ¿vale? Pues, bueno, las redes, evidentemente, las redes internacionales. En este caso, nosotros formamos parte también de Eurocities, que es una red de ciudades europeas. Es una red, en este caso, el socio formal es el Ayuntamiento de Barcelona. Y es una red de más de 200 ciudades de todo tipo y de todo tamaño. Y Eurocities organiza jornadas especiales para financiación europea, enfocadas a diferentes programas. Muchas de ellas son online, algunas son incluso presenciales, que permiten este networking para pues, encontrar potenciales socios o para crear pues esto, posibles alianzas futuras, ¿no? Incluso ahora ha generado Eurocities lo que le llaman la Academy, para trabajar en diferentes temas, uno de ellos, pues la participación en fondos europeos. Por tanto, para nosotros las redes internacionales es un mecanismo importante. Barcelona Activa participa en más de 10 redes nacionales e internacionales. Las propias bases de datos de programas europeos, ¿vale? Y también los puntos nacionales de contacto, evidentemente, pueden ser fuentes para identificar socios. A veces hay brokerage events o info days propiamente de un programa a los que vale la pena asistir. Muchos de ellos son online y por tanto también participar para ver quién más está conectado, identificar potenciales intereses y socios. Muy importante y complicado de gestionar por nuestra parte, porque siempre las bases de datos no son fáciles, pero los proyectos previos o los proyectos vigentes, el ir conformando una base de datos y un espacio de conexión y de confianza con otros socios que te llevan a nuevas convocatorias. Esto a nosotras nos ha pasado muchísimo y lo hemos notado muchísimo en momentos en que, porque las prioridades de Barcelona Activa han pasado, pues bueno, por otras líneas o ha habido un poco de baja en nuestra participación, esto se ha reflejado muy claramente o muy fuertemente en menos peticiones, en menos contactos, en menos capacidad de adherirnos a consorcios de proyectos europeos, ¿no? Y para nosotros es muy importante, tanto como objetivo como como mecanismo de identificación de socios y consorcios, el ecosistema local, ¿no? Muchas veces, como os comentaba, la voluntad de reforzar el ecosistema local o nuestra conexión con determinados stakeholders, los fondos europeos, los programas europeos son son un buen mecanismo de conexión y de refuerzo, ¿no? O incluso, bueno, nos hemos encontrado en algunos proyectos que nos ha sido una buena excusa, entre comillas, para trabajar conjuntamente con un agente local vinculado a un sector económico de la ciudad, ¿no? O sea, el proyecto europeo, pues bueno, como plataforma de conexión y de aprendizaje y de conexión con el ecosistema local. Y ya para compartir finalmente, un poco como resumen, ¿no? De algunos temas que ya he ido comentando a lo largo de la presentación. Para nosotras, los proyectos, estos programas europeos, estos proyectos europeos,
claramente tienen un impacto interno y claramente, aunque a veces no es del todo mesurable, y quizás esto es uno de los elementos que deberíamos afinar mejor, pero mejoran nuestras capacidades y también nuestra coordinación interna. Nosotras internamente incluso muchas veces priorizamos o nos gusta que los proyectos impliquen a más de una dirección de negocio de Barcelona Activa, de manera que se pueda trabajar de manera complementaria, coordinada entre diferentes departamentos, porque esto también fomenta esta transversalidad y esta visión estratégica compartida que para Barcelona somos una agencia pues grande, ¿no? Es importante tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de pilotar o testear, pues para nosotros también es una manera de validar políticas públicas y para nosotros esto es un tema importante. Por ejemplo, ¿no? A uno de los proyectos Interreg participamos, nos permitió empezar a diseñar lo que podrían ser los contenidos de formación para un sector que empezaba hace unos años a ser foco de nuestra atención y que en estos momentos es absolutamente necesario, que es todo el tema del sector de los, ¿no? El sector care. Pues hubo en un proyecto europeo de los que os he presentado, Interreg antes, ¿no? El Resilient nos permitió como piloto diseñar, a partir de hacer un estudio sobre competencias y sobre nuevos perfiles profesionales y generar un conocimiento, ¿no? Académico, podríamos decir, sobre el sector y sobre oportunidades y retos en el sector de los cuidados, nos permitió diseñar lo que podía ser una nueva formación. Y a partir de entonces nos hemos apalancado con aquel conocimiento. De hecho, proyecto que ahora hemos presentado como posibles líderes de un Erasmus, hemos aprovechado parte de aquel conocimiento y parte también de los socios y del conocimiento de otro Erasmus que intentamos liderar el año pasado y que nos tumbaron, pero que como nos hicieron el informe que recibimos por parte de la Comisión Europea fue, a pesar de que no pasamos el threshold, pero fue un informe positivo, pues hemos querido recuperar aquellos aprendizajes y reconvertirlos en una nueva propuesta, el origen de la cual está en un proyecto de hace unos años que empezamos a trabajar con este enfoque de un sector que ya empezaba a ser estratégico y que ahora se ha consolidado como uno de nuestros sectores prioritarios a abordar en Barcelona, que es el sector de los cuidados, ¿no? Evidentemente tiene un impacto externo que para nosotros es importante, que es el posicionar la agencia y también la proyección de la ciudad. Nosotras creemos que es un aprendizaje importante para la organización también, el intercambio de conocimiento con otras entidades y el que te llevas contigo también el cómo en otros entornos desarrollan políticas públicas y cómo tu ciudad, más allá de tu agencia, cómo tu ciudad se presenta desarrollando determinadas políticas públicas ante otros entornos, ante otros territorios europeos, ¿no? Vuelvo a repetir el impacto y la importancia para nosotras del fortalecimiento del ecosistema local y evidentemente todo lo que significa la transferabilidad o la escalabilidad de iniciativas, tanto porque las podemos compartir hacia afuera como que las podemos integrar, pues algunas cosas por fuera. Este impacto externo para nosotros es importante y es importante también la incorporación, podríamos decir, de conocimiento y de buenas prácticas. Nuestras líneas de negocio en Barcelona Activa muchas veces nos piden esto, nos dicen, oye, vale, de acuerdo, el requerimiento de la convocatoria es un requerimiento donde te deben de ir pues, países o ciudades con menos desarrollo de innovación, con menos capacidades, etcétera, pero por favor, queremos, este tema nos gustaría tener alguna ciudad, alguna entidad más bien puntera, ¿no? En este ámbito para nosotros incorporar conocimiento, ¿no? Por tanto, este win-win es importante, ¿no? Reitero como aprendizaje pues esta conexión con la estrategia corporativa y como os decía un poco linkado con lo que hablábamos antes, que los consorcios no respondan solo a aquellos requisitos que marca la convocatoria justo y estrictamente. Es verdad que la realidad siempre se impone y hay veces pues que tienes que ir un poco diciendo, bueno, este nos cubre, ¿no? Este de Europa que no lo tenemos cubierto y vamos por ahí, pero es muy importante que el proyecto
te dé esta visibilidad externa, pero también este aprendizaje común. Y algunos retos que para nosotros son importantes. Evidentemente, la complejidad administrativa. Perdón, Si nosotras... tendríamos que ir ya acabo. acabando para dejar espacio que haya algún Sí, comentario. no, esto es la última slide. Bien. Es un segundo. Como retos, la complejidad administrativa, sobre todo a la hora de liderar un proyecto. Es por esto también que, bueno, no hemos apostado muchas veces por liderar un proyecto. La coordinación interna es una oportunidad, como he comentado antes, pero también muchas veces es un reto, porque, como os decía, también es un trabajo añadido el participar en este tipo de proyectos. El que el proyecto genere una sostenibilidad y una continuidad, esta sostenibilidad de los resultados, a veces consideramos que esto también es un reto, y la gestión de la incertidumbre, sobre todo por la volatilidad o por los calendarios europeos que no te permiten muchas veces controlar, ¿no? tu futuro, podríamos decir, en este ámbito, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos pues hay muchos fondos de programas de cooperación territorial que se han acabado y, por tanto, nuestras expectativas, por ejemplo, de participar en algún tipo de Interreg, pues ni para este año ni para el próximo se ven cumplidas, ¿no? Por tanto, bueno, claro, esta incertidumbre de que nunca sabes cómo van a gestionarse los presupuestos o cuándo van a terminarse, etcétera, pues también añade un poco bueno, sí, de incertidumbre ante el calendario y a la hora de planificar, que es un tema importante para nosotras. Y esto es todo, o sea que, bueno, más o menos yo creo que sí que me he ceñido al tiempo, quizás me he pasado minutitos. Sí, está muy Eh, bien, gracias. Sí. Perdona. sí, ya está. Así es que dejo de compartir, ¿os parece? Sí, gracias Cristina, porque la verdad que ha estado muy bien, ¿eh? Ha sido muy práctica y muy didáctica. Y yo creo que nos has animado a presentar proyectos, ¿eh? Que siendo Barcelona Activa, bueno, pues que has hablado también de proyectos y de convocatorias en las que podemos acceder también, aún no habiendo participado nunca o sin tener experiencia, ¿no? Si os parece, voy a dejar ahora de grabar y nos quedan 10 minutos que estaría bien aprovechar. Cuando estabas hablando, está en el chat un comentario de Carmen, creo que de Alcira, ¿verdad? Que comentaba cuando has hablado del Pact for Skills de Erasmus, que ellos también estaban en ese pacto y que le parecía interesante. No sé si quieres añadir algo, Carmen. No sé si está. O su compañera Cristina. Sí estoy, es que no Ah, estoy con el móvil y no encontraba. vale. Sí, Pues comentabas eso, ¿no? sí, Pues quería muchas compartir. gracias, pues como veis, vais adelantadas vosotras, porque nosotras no, con el tema del el Pact for Skills no estábamos puestas, o sea que prácticamente te voy a decir que como era un requerimiento para entrar en la convocatoria, pues lo firmamos así un poco, venga, ¿no? Que hace falta, pero como os decía, ¿no? O sea, nos permitió también decir, uff, aquí hay toda una línea de trabajo. Perdona, no sé si es Carmen o Cristina quien está hablando. Soy Carmen, Carmen, ¿qué sí, entidad sois? Es que no lo veo, perdonad. del Ayuntamiento de Alcira, la oficina. Bueno, nosotros el servicio se llama IDEA, que es Iniciativa para el Desarrollo Económico de Alcira, que Ujú. es una agencia de desarrollo local convertida en servicio municipal, ni más ni menos. Y luego la Sí. oficina de proyectos europeos que está dentro, que se llama Alcira on Europe. Y nosotros estamos en el pacto desde el 22, desde ¿Ves? 2022. Muy bien. Y bueno, pues ya lo sabes, te supone unos compromisos, nosotros van en la línea de la formación de determinados colectivos. Lo quería copiar porque lo tengo aquí, pero no me deja, no lo sé por qué, no me deja. He puesto de todas formas el enlace Sí. y sí, claro, siempre también le da un valor a todo lo que vamos presentando. Decir que nos hemos sentido, yo al menos cuando he visto la estrategia vuestra, nos sentimos muy identificados porque nos pasa un poco igual, ¿no? O sea, a veces no son proyectos de gran envergadura, otros sí, pero tiene mucho que ver con mejorar todo aquello que hacemos a través de adquirir conocimiento de otras partes de Europa y sobre todo
y tratar de estar a la vanguardia del desarrollo de ciertos conceptos que bueno, que van mejorando pues todas Exacto. nuestras áreas, ¿no? No, ya lo comenté allí cuando estuvimos el otro día en Ciudad Real, que no son proyectos de grandes inversiones, ni edificios, ni nada de esto, pero al final cambia la vida de las personas, sobre todo el programa Erasmus, donde nosotros seguramente somos más fuertes, ¿no? Porque fuimos el primer ayuntamiento de España en acreditarnos y desarrollar este proyecto, este programa, participar en este programa. Estamos a vuestra disposición también y yo sí que animar a todos, aprovechando, muy interesante y enhorabuena por la presentación. Gracias. Y Gracias, gracias por tus aportaciones, porque como, o sea, pues, nosotras no nos habíamos enterado de que había este pacto y bueno, yo creo que es una buena oportunidad porque aparte ellos, bueno, un poco la intención es de que a nivel europeo pues se trabaje de manera colaborativa entre empresas y sector público para generar mejores condiciones de trabajo y mejores capacitaciones de las personas, con lo cual esto es una buena iniciativa. Pues Estamos en otros que ya, si queréis, cuando vuelva a surgir el tema, también son interesantes. Muy En otros bien. pactos. así, pues bueno, igual os animamos a que lo presentéis en otro webinar, Carmen, Sí, porque puede vale. ser interesante. Vale, nos quedan pocos minutos. No sé si alguien más quiere hacer alguna aportación o comentario. Alberto ha levantado la mano. Alberto, de Diputación de Castellón. Hola, buenos días. Buenos días a Buenos todas y a días. Hola. todos. Buenos días, pues bueno, soy Alberto de Diputación de Castellón, soy técnico de formación para el empleo, pertenezco al departamento, al Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales y desde aquí, bueno, sí tenemos experiencia en el servicio, en la gestión de proyectos europeos. De hecho, en el centro en el que estoy son los centros sedes de la Diputación, que estamos en territorio rural, forma parte de un proyecto FEDER hace unos cuantos años. Y bueno, pero estamos intentando, y bueno, gracias Cristina por toda tu exposición, por todo lo que has comentado y, a- y también a Carmen, que la conozco personalmente, por la aportación que nos acaba de hacer del Pact of Skills. Y quería preguntarte, Cristina, estamos interesados en iniciar a lo mejor, hemos trabajado con proyectos Erasmus Plus, incluso con Carmen hemos estado en algún K3 y hemos estado como Associate Partners en algún proyecto, pero estábamos interesados en a lo mejor liderar algún Erasmus Plus K1, algún proyecto de movilidad para personas adultas. No sé si tenéis, qué experiencia tenéis en eso, en temáticas que hayáis trabajado desde la agencia y demás, de las que podamos aprender un poco y algún consejo inicial para los primeros proyectos que queramos trabajar desde nuestro servicio. Pues Alberto, perdona, pero es que en los de movilidad no tenemos Ah, experiencia. ujú. Vale. Lo que han sido en K2, pero en los de movilidad no tenemos experiencia. Aquí seguro que hay otras entidades que sí que la tienen. Sí. Nosotros no hemos trabajado en movilidad. Y bueno, en cualquier caso, la semana que viene, y aprovecho ya para presentarlo, o sea, la semana que viene va a participar el Ayuntamiento de Gijón, que se va a enfocar, sí que tiene muchos proyectos de movilidad, creo que para personas demandantes de empleo y para emprendedores, que lo compartirá. Estupendo. Pues me lo Sí. apunto. Gracias. Gracias, No, Eli. está muy bien. Eli, os comenté que me parecía todo este ciclo del webinar, de webinars, están súper bien porque son muy complementarios, realmente. Sí, 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 Felicidades por el enfoque, porque está no, muy bien. vosotros. Bueno, No, pues no sé perdona, si... nosotros, Alberto, nosotros nos brindamos a ayudar en lo que podamos, porque sí que participamos en K1, K2 y como bien ha dicho él, también en K3. Así que no Gracias. hay problema, lo que Gracias, necesites. Carmen. Hablamos, gracias. Gracias, Carmen, pues. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todas y todos por participar. Gracias, Cristina, ha estado fenomenal. Y nada, pues os animamos a participar la semana que viene. Tomamos nota también de la experiencia de Alcira para otros webinars y sin más lo dejamos aquí. Que tengáis muy buen día. Muy bien, muchas gracias. Que vaya muy bien.